Listo. Iniciamos entonces con las consultas que quedaron pendientes. La primera consulta es de don Luis Meseguer. Dice que ha escuchado criterios de que el capítulo del Código Sísmico de Costa Rica no debería existir, ya que no es hacer ingeniería. ¿Cuál es el criterio suyo, don Álvaro? Ok. En primer lugar, me imagino a lo que se refiere es al capítulo 17 de vivienda y a lo que es el diseño simplificado. Dudo que esté poniendo en tela de juicio la necesidad del código sísmico como tal. Vea, el tener esa sección de diseño simplificado, efectivamente es visto por algunos colegas como no hacer ingeniería. Pero tengo que empezar por decirles que efectivamente sí, eso no es formalmente hacer ingeniería, es ver que se cumpla con unos requisitos y utilizar la receta. Eh, pero lo que hay que tener en cuenta es que la legislación le permite a personas que no son ingenieros firmar planos de vivienda, especialmente, por ejemplo, a los profesionales en arquitectura. De igual manera que los ingenieros civiles a veces se ponen a jugar de arquitecto y hacen distribuciones arquitectónicas sin tener la formación correspondiente. Eh, ¿Por qué eso es así? Bueno, porque a alguien se le ocurrió crear un colegio federado de ingenieros y arquitectos. Yo diría que la persona que dio esta forma de manejar o administrar los procesos de ingeniería y arquitectura en el país es el responsable de tener esa situación. Y históricamente les puedo decir que esa persona fue un ingeniero civil, eh, presidente presidente del Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos, el que creó la, la idea de crear una federación de colegios, fue un ingeniero civil, el ingeniero Maxito. Y yo que he tenido la oportunidad de ver cómo funcionan los colegios profesionales en otros países de América Latina, Centroamérica, les digo que lo que tenemos no es ideal, pero es menos malo que lo que hay en otros lados. Cuando usted tiene un colegio de ingenieros civiles en Tegucigalpa y otro en San Pedro Sula, eh, ¿a cuál de los dos le hago caso? Y no hablemos de otras situaciones realmente críticas, por ejemplo, el caso de Bolivia, donde la gente diseña edificios de 10 12 pisos de altura con el código de viento español, se tapan los ojitos con respecto a lo que es sismo. Entonces hay mucha tela que cortar. La otra situación que sí se ha discutido es eh, no aspectos del ejercicio profesional. El ejercicio profesional no nos toca a los de la comisión definirlo. Para eso está el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y las personas que tienen interés en defender los derechos de cada profesión. Yo creo que lo que tienen que hacer es acercarse a las elecciones de cada uno de los colegios y participar activamente en las comisiones. Esa es la forma correcta de hacerlo. Y la situación, lo que sí está claro es que el hecho de tener el recetario, el hecho de tener el diseño simplificado, por lo menos le da una herramienta para que las personas que tienen derecho a firmar planos hagan algo seguro. Y aquí la principal función de la comisión es proteger la vida humana. Por sobre todo lo demás, sin importar si lo hace un profesional o lo hace otro profesional. Tal vez es mi respuesta a esa pregunta. Muchas gracias. La siguiente consulta es anónima. Si en una vivienda tengo dos hileras de bloc de 4 centímetros debajo del nivel del terreno sobre placa corrida,
y luego una hilera más sobre el nivel del terreno, NPT igual 20 centímetros sobre el nivel del terreno, y luego tengo pared de 2,70 centímetros hasta el nivel superior de viga corona, entra en conflicto con el requisito A de 30 metros de la sección 17,1. Ujú. Así como le costó leerla a Carol, me costó a mí leerla cuando la vi y no entendí realmente cuál es el sentido. Yo me imagino que lo que está detrás de la pregunta es a partir de qué altura mido los 3 metros o los 4,20 metros. Los 3 metros que deben de haber desde el empotramiento, por decirlo así, hasta la parte superior de la viga corona. Efectivamente, las diferencias de altura que hay entre el nivel de piso terminado y el terreno, yo puedo tener el nivel de piso terminado preferiblemente por encima del nivel del terreno exterior y podría tenerlo al revés, el terreno exterior por debajo del nivel de piso terminado, no es lo más conveniente por filtraciones de agua, pero podría tener las dos posibilidades. La pregunta es, ¿a dónde se da el empotramiento de la pared? Y la respuesta es generalmente en la parte superior del contrapiso. Entonces, los 3 metros de altura o los 4,20 metros se deben tomar desde la parte superior de la losa de contrapiso. Si usted tiene varias hiladas debajo de eso, eh, y tiene un terreno que es muy irregular, ya puedo empezar a tener empujes laterales por tierra y mi recomendación es que en esos casos se haga un diseño formal. Esa discusión se ha tenido dentro de la comisión si le agregamos un requisito más al diseño simplificado, y era que pudiese ser usado únicamente en terrenos planos. Pero eso es tratar de tapar el sol con una hojita. No se puede. Nosotros vivimos en un país con una topografía muy quebrada. Cada vez construimos más en las laderas de las montañas. Pretender que regular ese tipo de cosas es bastante difícil. Entonces, la respuesta es, mídalo desde la parte superior de del nivel de piso terminado, la parte superior de la losa de contrapiso, pero si tiene diferencias muy grandes con respecto al fondo de la fundación, cuestiones si debería usar diseño simplificado. Muchas gracias. La siguiente consulta también es anónima. Respecto a la altura máxima de pared hasta el tapichel de no más de 4,20 metros, ese tapichel mencionado se refiere a un tapichel de mampostería sobre la viga corona o también se aplica a una casa cuya altura a la parte superior del viga corona sea de 3 metros y luego sobre ella un tapichel construido con la cercha de acero del techo. Bueno, ahí hay un montón de preguntas mezcladas, por lo menos así lo interpreto yo. Voy a empezar por la última. Usar una cercha como tapichel no es una buena idea, porque eso es demostrarle al cliente que uno no maneja muy bien la materia, porque cuando hablamos de una cercha, estoy pensando en un elemento triangular que tenga cuerda superior, cuerda inferior, tenga elementos verticales y diagonales. Y esos elementos verticales y los diagonales sirven y funcionan estructuralmente cuando la cercha está apoyada en los extremos o en puntos intermedios. Cuando voy a construir un tapichel y apoyo una cercha directamente en la pared, estoy desperdiciando el material. No, estoy poniendo un elemento muy caro que no va a funcionar porque no se puede deformar porque tengo la pared por debajo. Ahora, los límites de no tener alturas muy grandes aplican para cualquier tipo de material, no importa si es mampostería, concreto o paredes livianas. Tiene que haber una limitante de altura porque se dan situaciones bastante conflictivas. Hace aproximadamente un mes, un colega me pidió que le diera una asesoría, una ayuda con una casa muy, muy grande, una casa que superaba los 500 metros cuadrados y tenía en algunos sectores alturas desde el nivel del terreno hasta las cumbreras de casi 9,5 metros.
Desde el punto de vista estructural, eso es un edificio de 3 pisos. Y por lo tanto, eh, aunque sea una casa de habitación, aunque esa estructura vaya a ser usada como casa de habitación, tengo que visualizarla como un elemento que tiene la complejidad de un edificio de 3 pisos. Obviamente, una estructura como esta no puedo usar diseño simplificado, tengo que hacer un diseño formal. Entonces, el establecer ese límite es sin importar el tipo de material que se use para el tapichel. De los 4,20 m o el 1,20 m desde la parte superior de la viga corona hasta la parte superior del tapichel, que es lo que realmente dice el código, aplica para cualquier tipo de tapichel. La siguiente consulta dice, paredes livianas aportan a la longitud del punto 7 bajo cualquier condición o con condiciones específicas. Esa pregunta sí es muy interesante. Eh, Depende de lo que usted esté considerando como una pared liviana. Vamos a ver. eh, la limitación de 6 metros entre las paredes que estabilizan a una pared. Yo tengo una pared que durante el sismo trata de volcarse. Entonces tengo que ponerle elementos perpendiculares. Pueden ser paredes perpendiculares, pueden ser algunas columnas, pueden ser vigas aéreas. Hay varias posibilidades. Si usted va a poner una pared liviana, entendiendo por una pared liviana, una pared hecha con materiales livianos, eh, ese elemento tiene que tener la capacidad para soportar esas cargas. Y si estamos pensando en lo que generalmente llamamos paredes livianas, que son las paredes a doble forro, con un marco interno de perfiles laminados de acero en frío o de madera, con un forro de, de láminas de fibrocemento, o láminas de englass, o láminas de rock, o tablilla de madera, o plywood. Esas paredes tiene muy poca capacidad de soportar cargas en su plano. Cuando la pared trata de caerse y empuja esa pared, tiene muy poca capacidad, excepto que le pongamos unas diagonales. Y esas diagonales hay que diseñarlas. Hay que diseñarlas. Eh, Todos los conceptos que están en diseño simplificado parten del hecho, y eso me responde creo que una pregunta que está también más adelante, a que todas las paredes que se van a usar en la vivienda son del mismo material. El diseño simplificado, y eso se aclaró en la próxima versión del Código Civil, el diseño simplificado no admite el combinar materiales. Es decir, si usted quiere hacer una casa con paredes de mampostería, pero algunas quiere hacerlas con divisiones livianas, tiene que hacerle diseño formal. Por aspectos de carácter legal. O sea, el tratar de hacer un capítulo de diseño simplificado que se acomode a todas y cada una de las circunstancias que se pueden dar en el ejercicio profesional es imposible. Hay un montón de posibilidades, casas con desniveles, diferentes materiales, calidades de los bloques, calidad del concreto, etcétera. Entonces, cuando se habla en el capítulo de vivienda de casas de mampostería, se supone que el 100% de las paredes son de mampostería. Cuando se habla de paredes livianas a doble forro, se supone que el 100% de las paredes de la casa son livianas a doble forro en ambos sentidos ortogonales. Entonces, estrictamente, si me pego a la pregunta, la respuesta es no. En diseño formal sí se puede hacer. En diseño formal yo puedo poner una pared liviana que arriba es una pared de bloques o de concreto y diseñar esa pared liviana para que tenga un puntal de madera o de acero que sea capaz de soportar el momento de volcamiento de la pared. Sí lo puedo hacer, pero requiero cálculo. No es a ojo. La siguiente consulta dice, si una vivienda contiene corredores abiertos, los metros cuadrados de los corredores también se deben contabilizar en el cálculo de longitud mínima total de paredes. Sí. Si la respuesta es sí. Vea, eh, está el otro aspecto, el aspecto de la responsabilidad. Y también creo que hay una pregunta en ese sentido más adelante. Sin importar si
si desde el punto de vista de costos, el valor del metro cuadrado de un corredor es mayor o menor al valor del metro cuadrado de un dormitorio o de un baño en el interior, y sin importar si participa estructuralmente o no, el capítulo de diseño simplificado, el capítulo de vivienda, no puede ponerse a decir esto sí y esto no. Es general, y entonces hay que considerarlo. Lo mismo es válido con las cocheras, porque también me han preguntado muchas veces, cuando me refiero a cocheras que están integradas a la casa. Si es una cochera totalmente independiente, ya es otra cosa, pero si están integradas, las paredes de la cochera están conectadas a las paredes de la casa, esa área también hay que considerarla. La siguiente consulta dice, al referirse a la mayor simetría posible, ¿alguna sugerencia para controlar eso? Debe ser regular según tabla 4.3. Ok. Eh, las casas perfectamente simétricas solo existen en la cabeza del ingeniero civil. Son un sueño de opio. Es lo ideal, pero son imposibles de conseguir. Todas las casas son asimétricas. Lo que pasa es la razón de esa solicitud de algún grado de simetría se puede establecer. Si usted ve eh, el capítulo de vivienda que teníamos en el Código Sísmico del 2002 y lo compara con el que está actualmente vigente, se va a dar cuenta que esa solicitud de que la casa tenga algún grado de simetría aparece a partir del Código del 2010. ¿Por qué aparece a partir del Código del 2010? Por una razón. Cuando se escribió el capítulo de vivienda del 2002 y se establecieron una serie de requisitos, por ejemplo, el decir, la altura de las paredes no ser mayor a 3 metros, la altura de los tapicheles no debe ser mayor de 1,20 m, tengo que tener suficientes paredes en ambas direcciones ortogonales del mismo material. Todas esas cosas no son producto de la imaginación o de decisiones subjetivas, están respaldadas por un estudio. El principal estudio es la tesis de graduación del ingeniero Mario Contreras en la Universidad de Costa Rica. Mario lo que hizo fue agarrar todas las suposiciones de diseño simplificado y hacerle diseño formal, calcular cuál es la fuerza que se lleva la corona, cuál es la fuerza que se lleva cada pared, cuál es la fuerza del tapichel, y ver si los valores que están en el capítulo de diseño simplificado, las tablas donde dice cómo deben ser las coronas, cómo deben ser las placas de fundación, cómo deben ser las columnas, tenían dimensiones y cantidades de acero adecuadas. Entonces eso fue respaldado en un proyecto de graduación. Es un proyecto de graduación de licenciatura. ¿Qué pasa con los proyectos de graduación de licenciatura? Que el estudiante está deseoso de terminar lo más pronto posible. No podemos poner un estudiante a hacer un proyecto de graduación de 5 años, que lo dejan tirado. Entonces se hizo un proyecto de graduación que tratara de revisar los aspectos medulares que respaldan lo que está en diseño simplificado. Y así se sacó el capítulo de vivienda del 2002. Una vez que salió a la luz pública y se empezó a usar y hubo algún grado de retroalimentación con preguntas de los profesionales a la Comisión del Código, se siguió con la misma línea de investigación y se hizo un segundo proyecto de graduación. Ay, se me escapa ahora el nombre del colega que lo hizo, pero en ese proyecto lo que se hizo fue agarrar una casa, perdón, agarraron dos casas hechas con una distribución arquitectónica totalmente diferente, de una planta y dos plantas. Y se revisó si podían ser diseñadas con diseño simplificado. Ambas podían ser diseñadas con diseño simplificado. Y entonces se establecieron en base a que podían ser diseñadas con diseño simplificado, cómo deben ser las fundaciones, cómo deben ser las paredes, qué varilla tenían que tener, eh, todos y cada uno de los detalles. Se hicieron, digamos, los planos, prototipo para esas casas. Y posteriormente ese estudiante hizo diseño formal de las casas. Calculó las fuerzas de sismo, suponiendo que estaban en el Valle Central y suponiendo que estaban en Guanacaste, para tener una fuerza de sismo más grande. Y se calcularon
las, todo de nuevo. Eh, de ese proyecto de graduación, la principal conclusión ya se las comenté precisamente hace una semana, cuando dimos la primera charla, cuando les dije que el diseño simplificado es caro. El diseño simplificado es conservador, tiene que ser conservador. Y efectivamente, cuando uno hace diseño formal, por ejemplo, y el código le dice que para casas de dos plantas necesita una placa de fundación de 55 centímetros, muchas veces cuando hago diseño formal, esa placa la puedo hacer más angosta, de 40 centímetros. Y puedo ponerle un poquito menos de acero. Cosas de ese tipo. Sin embargo, una de esas viviendas que fue revisada en ese segundo proyecto de graduación, sí era muy asimétrica. Y cuando consideramos los efectos de torsión en planta, pues una casa de dos niveles, eh, sí nos dieron esfuerzos de corte en algunas paredes muy altas y esas paredes sobrepasaban, o sea, había que ponerles más acero que lo que teníamos en el diseño simplificado, demostrando que había algún grado de riesgo para condiciones críticas con esas viviendas. Y en base a eso, para la próxima versión, que fue el código del 2010, se agregó eso, es decir, métele lo más posible de simetría a la estructura. Eh, y eso no se puede poner numéricamente, no puedo decir, tengo que tener, calcule un centroide de la masa de la estructura y ahí a la derecha tenga tantos metros lineales de pared y a la izquierda tenga otros tantos metros lineales de pared. No se puede intentar y en otros países lo han intentado, pero eso no funciona. No funciona porque el profesional que hace el diseño estructural pocas veces es el que define la arquitectura de la casa. Entonces, queda criterio del profesional, qué es simétrico y qué no es simétrico, queda criterio. El deber de la comisión es llamarle la atención al profesional y decirle, háganlo lo más simétrica posible. Entre más simétrica, más segura va a ser la casa. Entre más asimétrica, más riesgo puede existir. ¿Ok? Y si no quiere tener riesgo, pues hagan diseño formal. Esa es la respuesta más práctica. Muchas gracias. La siguiente también es anónima. Considerando que un terreno cumpla con la capacidad soportante de 24 toneladas por metro cuadrado, pero tengo una pared de mampostería de más de 6 metros de longitud y se optó por añadir columnas de estabilidad lateral según las tablas 17.3a y 17.3b y sus respectivas fundaciones sean según la tabla 17.5a. El desplante de las placas aisladas para dichas columnas debe ser el mismo de las placas corridas de la pared o deben ser inferiores a estas. Preferiblemente que estén al mismo nivel, las placas de fundación. Y sí, y uno de los problemas, vea, esa es una de las partes que hemos estado, se ha discutido más si se deja como está o si se quitaba. El hecho de permitir que se dé estabilidad lateral a las paredes con columnas. No porque no se pueda, uno le puede dar estabilidad lateral a la pared con una columna. Si yo tengo este librito, es la pared, y aquí tengo una pared, y aquí tengo una pared, pues están separadas 8 metros, y yo le meto una columna fuerte en el centro, eso le va a dar estabilidad lateral. Lo que pasa es que cuando la pared se apoya en la columna trata de volcarse. Entonces tengo que tener una placa de fundación que aguante el volcamiento. ¿Y cómo logro que una placa aguante el volcamiento? Haciéndolo lo más profundo posible, metiéndole el mayor peso posible. O integrándolo al sistema de placas de la casa para que no sea ella solita la que trata de volcarse, sino que trate de volcar todas las placas aledañas. La recomendación es que esas placas aisladas que soportan esas columnas de arrastramiento tengan una viga de fundación que llegue perpendicular a la pared que estoy estabilizando. Eso es lo ideal. También se ha discutido y se incluye esa, eh, las características de esa viga, pero se decidió no meternos en ese asunto. ¿Por qué no meternos? Porque miren, se le ha dado seguimiento al tema de diseño simplificado, se le ha dado seguimiento. No es que se escribió en el código y
y la comisión se quedó esperando con los dedos cruzados de que la gente cumpla con eso. Se hizo un trabajo muy interesante, liderado por el ingeniero Roy Acuña en su momento, donde se recogieron una cantidad o una muestra representativa de planos de viviendas que llegaban al Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos para tasación. Y si mal no me acuerdo, eran 70 casas firmadas por ingenieros civiles, 70 casas firmadas por ingenieros en construcción y 70 casas firmadas por arquitectos. Y se revisaron si cumplían los requisitos de diseño simplificado o no. No sabíamos si habían usado diseño simplificado o si habían usado diseño formal. Probablemente muchas veces tenían diseño formal. Pero se encontró que quienes más incumplen los requisitos de diseño simplificado en esa muestra fueron los ingenieros civiles. Después los tecnólogos y los que salieron mejor parados y acatan estrictamente lo que está en diseño simplificado fueron los profesionales en arquitectura. Y la conclusión de ese trabajo, que fue solicitado por el mismo Colegio Federal, es que para esa muestra, no sé si eso se repite siempre, pero por lo menos para esa muestra, de los arquitectos están haciendo casas más seguras. Entonces, es una cuestión un poquito, digamos, es interesante de hacer notar eso. Y no sé, repítame por favor la pregunta, Carlos, porque hay otra cosa que se me escapó. Sí, claro. Dice, considerando que un terreno cumpla con la capacidad soportante de 24 toneladas por metro cuadrado, pero tenga una pared de mampostería de más de 6 metros de longitud y se optó por añadir columnas de estabilidad lateral según las tablas 17.3a y 17.3b y sus respectivas fundaciones sean según la tabla 17.5a, el desplante de las placas aisladas para dichas columnas Sí, debe ser el mismo de las placas corridas de la pared o deben ser inferiores a estas. sí, sí, yo creo que ya le contesté. Sí, sí, lo ideal es que la placa esté al mismo nivel, o sea, que sea un engrosamiento de la placa corrida de la pared. La otra cosa que puede ayudar mucho, si no quiero tener esa viga de fundación que evite el volcamiento, es meter una viga aérea por dentro del cielo raso, que llegue a la parte superior de la columna. Esa es una alternativa que es viable y mejora mucho la estabilidad lateral de la columna. Con eso le contesto. De acuerdo. La siguiente consulta es de don Gustavo Calderón. Dice, rellenos. Es común que un profesional responsable, estoy enfocándome en casos de bono, indique en bitácoras que el relleno fue adecuadamente trabajado y sus condiciones son óptimas para levantar la casa. No aportan nada más que el comentario. No hay prueba de que sustente el comentario. ¿Qué opinión le merece? ¿El fiscal de inversión debería aceptar eso como una verdad o permitir la continuidad de la obra? Creo que yo no soy la persona adecuada para responder eso, porque usted lo que está poniendo es en tela de juicio la ética profesional de ese profesional, que sin mucho respaldo dice que ahí hay un relleno que tiene esa capacidad soportante. Es una cuestión de fiscalía y, y es un problema. Sin embargo, para evitar eso es porque en el actual código de viento y en la futura versión del código sísmico, para poder usar diseño simplificado, tiene que haber un estudio de suelos. Si un profesional dice que ahí está esa capacidad soportante y si lo está diciendo es porque están usando diseño simplificado y se le pide que haga el estudio de suelos y no lo tiene, ya ahí es un problema de él. Vamos a ver, lo que se escribe en el código no va a cambiar la naturaleza del ser humano. Siempre va a haber gente muy responsable que hace las cosas muy bien y siempre va a haber algunos colegas o profesionales un poquito irresponsables o muy irresponsables que se la juegan y que toman decisiones diciendo no, no va a pasar nada. ¿Quién va a venir a revisarme eso? Y eso es innegable y siempre ese tipo de personas existen. El problema es cuando se da un, un,
una situación, se produce una falla estructural, o Dios no lo quiera, porque nosotros no vamos a ser diferentes a los chilenos, a los argentinos, a los guatemaltecos, a los nicaragüenses, a los salvadoreños, a los mexicanos, todos profesionales o países donde ha habido grandes terremotos. Nosotros podemos tener un terremoto que nos produzca destrucción, que hasta ahora no lo hayamos tenido, es otra situación. Pero probablemente los que están en esta charla, yo soy el más viejo. Y en toda mi vida he visto varios terremotos. Me tocó ver el de Limón, me tocó vivirlo, estaba trabajando en la zona, me tocó vivir Cinchona, me tocó vivir Sámara, todo el asunto. Y en todos esos años que tengo yo de ejercer y de ver lo que sucede con los terremotos en Costa Rica, nunca, nunca he visto una situación realmente crítica. Sí he visto edificios colapsados en Limón, cosas de ese tipo, pero nada, nada tan destructivo como lo que me tocó ver, por ejemplo, en Chile en el 2010 o en Ecuador en el 2016. Eh, Edificios enteros caídos. Nosotros nos puede pasar eso. No somos diferentes. Voy a decir algo y no quiero ofender a nadie, pero no es que la Virgen de las Ángeles nos protege a nosotros y a los demás no nos protege. Mentiras. Nosotros tenemos la probabilidad de que algo de ese tipo ocurra. Y si eso ocurre, todos esos profesionales que se le han jugado tienen una alta probabilidad de que sus cochinadas salgan a la luz pública. Entonces, el código no va a cambiar la naturaleza del ser humano, pero si se dice, y ahora en adelante se pide un estudio de suelos y no lo tienen, y dicen que ese relleno tiene la capacidad soportante, con solo verlo, es problema de esas personas. Y si da la desgracia que se venga un terremoto y se produce un problema que produzca daño económico, o Dios no lo quiera, que haya personas heridas o muertas en una casa, y eso se revisa, yo les aseguro que esas personas van a andar en problemas, como ocurrió con muchos ingenieros en, en Chile, en Guatemala en 1976, en el mismo El Salvador, que se les cayeron las cosas y la gente reacciona a eso. Los dueños usted tiene una persona que lo contrata para hacer el diseño de unas oficinas. 3 o 4 años, 5 años después de que se han construido, se viene un terremoto y se cae. ¿Qué hace esa persona? Lo va a buscar. Probablemente quien lo va a buscar es un abogado. ¿Ok? Estas situaciones se dan. Pero ya le digo, es una cuestión de carácter ético, no es de carácter técnico. Dígame, Carlos. La siguiente es anónima, dice, en una pared de mampostería que tenga columnas de estabilidad lateral, las varillas de acero de refuerzo horizontal de las paredes de mampostería se deben anclar en dichas columnas. No entiendo qué quiere decir con anclar. Me imagino que lo que está diciendo es si las varillas deben pasar por dentro de la canasta de la columna. Preferiblemente así debería ser. Pero el acero trabaja por adherencia. Si la pared tiene acero horizontal y está debidamente anclado, también es válido que pasen por un costado. Hay que ver las características de cada caso. Entre más amarre usted la estructura, entre más amarre un elemento al otro por cualquier medio, más segura va a ser la estructura porque es más hiperestática, es más redundante. Entonces hay que hacer el mayor esfuerzo por tratar de integrar los elementos entre sí. La siguiente es de don Alan Soto. ¿Qué opina de algunos profesionales y otros no profesionales que construyen casas de pisos teniendo en el primer piso una estructura de prefa, bloques de mampostería y columnas prefabricadas, y en el segundo piso una estructura de acero forrada y normalmente no tiene diseño formal? ¿Opinión de esa práctica es válida o es riesgosa? Eh, No me toca mirarle sobre otros colegas. Es una pregunta capciosa. Lo que sí puedo decirle es que en la próxima versión del Código Sísmico claramente establecimos
que hay algunas viviendas que no pueden ser usadas, no se pueden diseñar con diseño simplificado. Y específicamente ese caso que usted está mencionando, que son las ampliaciones de segundo nivel, claramente está indicado en la próxima versión del Código Sísmico que no se puede usar diseño simplificado, que tiene que haber un diseño formal. Otra cosa que claramente se indicó en la próxima versión del Código Sísmico que no puede ser diseñado con diseño simplificado son las casas diseñadas contra inundación. En la zona atlántica, el Ministerio de Vivienda ha promovido la construcción de casas levantadas del suelo para que si se da una inundación, pues no se pierdan. Esas estructuras, ya sean de madera o de concreto, que están separadas del terreno, tienen generalmente la característica de que son muy flexibles en la base y son un bloque rígido arriba. Y entonces, eso es el péndulo invertido típico, característico, y eso requiere diseño formal. Esas casas también se puso que no pueden ser diseñadas con diseño simplificado. Entonces, esa es la situación. Por ahí tengo unas fotos de una casa que salió en los periódicos, segundo nivel, en Pavas, que se ve un poquito de viento y le hizo arrancado, ¿verdad? Y, y efectivamente en esa casa no había diseño de ningún tipo. Era una casa humilde, pero se le trató de generar una responsabilidad al constructor, y el constructor eh, no era un ingeniero, pero la persona reaccionó, dijo: "Ey, usted me estafó, el dueño de la casa, y usted me estafó, yo le pagué a usted por hacer una casa, usted me hizo eso y se vino un poco de viento y me lo botó". Eh, no me tocó a mí, pero sí conozco el colega que hizo una revisión de, de, de esa casa, y fue muy fácil generar una lista de fallas de carácter técnico, de elementos de carácter técnico que no fueron cumplidos, y decirle: sí, esa persona es un irresponsable. Ese tipo de híbridos, de tener una pared, una vivienda abajo con un sistema estructural, ya sea paredes prefabricadas o paredes de concreto o paredes de bloque, y arriba poner una cuestión liviana, da problemas y es complicado. Para eso hay que hacer de diseño formal. Lo mínimo que hay que hacer es ver las fundaciones de la casa original, ¿tienen la capacidad de soportar el peso adicional? Y para decir si las fundaciones de la casa de una planta original tienen la capacidad de soportar el peso adicional que va a poner arriba, tengo que tener los planos originales, o en su defecto descubrir las placas, ver qué refuerzo tienen, y adicionalmente hacer el cálculo estructural. Y eso nadie lo hace, o muy pocas veces lo hacen. Entonces, cuando yo veo esas ampliaciones de segundo nivel directamente apoyadas en las paredes de la casa original, yo sé que están bateando con el bate grande. Lo ideal es tener columnas independientes en los costados de la casa que bajen a una nueva fundación. Eso es lo ideal. Pero eso es más caro y no se hace. Y esas casas tienden a tener algún grado de riesgo. Ok, la siguiente es anónima. ¿Cuál es la especificación técnica de los pernos anclaje? Ujú. Viene el diámetro, pero no resistencia mínima, acortante o atención. Vea, estamos en diseño simplificado. El diseño simplificado fue hecho para gente que no trabaje en ingeniería estructural. Entonces, si nosotros nos ponemos a decir que esos pernos deben cumplir con ASTM F1554 o deben ser pernos A325, de nada sirve, ¿verdad? El cálculo de la revisión que se hizo en los proyectos de graduación se hizo suponiendo tornillos con características mecánicas equivalentes al grado 1 de la norma de ACME, que son tornillos para carrocería, que son equivalentes al A307. Así se hizo la revisión, o sea, con los pernos más pobrecitos de calidad y de resistencia que se necesita, y lo que está ahí supuestamente cumple. ¿Ok?
para condiciones normales, para lo que establece el Código Civil. Entonces, cualquier cosa que usted ponga ahí, en teoría le va a dar siempre y cuando cumpla con el diámetro y tenga la placa soldada que se muestra en los dibujos abajo, eso es suficiente. Y las longitudes y las profundidades de los pernos, eso es suficiente. ¿Ok? Puede ser pernos A36, A70 o A105, como dice la norma F1554, pero realmente lo importante es ponerlos, más que la calidad. Si están preocupados realmente por la calidad, mejor pónganse a hacer diseño formal. Esa es mi respuesta. Y entonces optimice el diseño. Don Eduardo Artavia nos indica en paredes de mampostería confinada. El esfuerzo vertical entre cada elemento de borde siempre debería iniciar y finalizar en la celda más cercana a cada elemento del borde. Ujú. Vean, lo primero que tengo que hacer para contestar esa pregunta es preguntarle a la persona que hace la pregunta ¿qué es mampostería confinada? Nosotros no hacemos mampostería confinada y la inmensa mayoría de las casas nuestras no usan mampostería integral. Usamos un sistema desarrollado por nosotros en una forma empírica que yo llamo, en el curso de mampostería y en el librito que escribí, mampostería de la tica, porque es un híbrido entre las dos cosas. Eh, en teoría, mampostería integral es un sistema de paredes entrelazadas entre sí que no tiene elementos de concreto en sus intersecciones y que no necesariamente tiene que tener una viga corona de concreto, puede ser una viga corona de la misma mampostería. ¿Ok? Y se llama mampostería integral porque el acero está integrado dentro de las celdas y en las islas horizontales. Eh, para construir con un sistema como ese, yo tengo que modular la solución arquitectónica. Es decir, no decir voy a hacer un dormitorio de 3 metros por 4 metros, sino decir necesito un dormitorio de 22 bloques de largo por 36 de largo por 22 de ancho. Y modular para que las intersecciones se puedan hacer. Poca gente se pone a hacer eso. Entonces, la inmensa mayoría de las columnas que nosotros usamos en las intersecciones no son por razones estructurales, no es porque se use estructuralmente, sino porque le permiten al constructor hacer los dormitorios o los cuartos del tamaño que quieran y cuando llegan a las intersecciones, como no modulan, pues ponen un elemento que se pueda ampliar o encoger tanto como quiera. Y ese es un elemento que se llama una columna de concreto reforzado. Entonces, la inmensa mayoría de esas columnas se ponen para solucionar un problema constructivo, no un problema estructural. Y eso nos lleva a que tengamos un híbrido, porque tampoco hacemos mampostería confinada. La mampostería confinada formal, lo que siempre se ha usado como mampostería confinada en todas partes del mundo, son marcos de madera o de acero, o preferiblemente de concreto, con paredes de mampostería, pero la mampostería en el interior no tiene refuerzo ni horizontal ni vertical. Esa es la verdadera mampostería confinada. ¿Cómo funciona ese sistema? Cuando se viene el sismo, los marcos se deforman lateralmente y se apoyan contra el borde de los bloques y se forma una biela en diagonal, un puntal en compresión que puede ser diseñado y funciona adecuadamente y en muchos países, sobre todo en Europa, eh, ha sido usado extensamente sin ningún problema. Nosotros hacemos algo que es un híbrido, ¿ah? ¿Por qué? Porque metemos columnas, metemos vigas, pero además le metemos varillas a la pared y ¿cómo se llama? Y varillas horizontales. ¿Cuál es el problema de ese sistema de la TICA? Que se han hecho trabajos muy serios sobre entender cómo funciona eso. Cuando digo trabajos muy serios es que se han construido paredes de escala natural. El último trabajo lo dirigió el ingeniero Diego Hidalgo, es un trabajo de investigación que se hizo en el ANAME, en el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales, donde se probó una cantidad grande, creo que eran arriba de 30 y pico de paredes, construidas con el sistema costarricense, es decir,
viga de concreto, columnas de concreto, pero también acero horizontal y acero vertical. Y lo importante no es si pongo las varillas en la última celda o en la otra, es cómo soporta esa pared los cortantes. ¿Cuánto es el cortante que se llevan los bloques y cuánto es el cortante que se llevan las columnas de concreto? Eh, Matemáticamente, durante muchos años aquí se dijo, bueno, calcule la capacidad de la columna de concreto, un cortante, contribución del concreto a la contribución de los aros. Calcule la capacidad de la mampostería cortante y súmelas. Pero resulta que ni la mampostería ni el concreto estudiaron ingeniería para saber que tienen que sumarse directamente. Y ese trabajo que hizo que lideró el ingeniero Diego Hidalgo, él hizo paredes muy esbeltas, paredes muy anchas, o sea, empezó paredes de la misma altura, imagínense paredes de, qué sé yo, 3 metros de altura. Entonces se hicieron paredes de 1 metro de ancho, de 1,5 metros, 2 metros, 2,5 metros, 3 metros, 4 metros. Y se le metieron cargas laterales en el laboratorio. Y conforme usted va cambiando esa relación, la contribución de cada uno de los materiales cambia. Entonces es bastante difícil de predecir qué es lo que realmente sucede, pero así construimos en Costa Rica. Entonces, lo que está en el capítulo de mampostería es suponer que la estructura se diseña como si fuera mampostería integral, que no hay contribución de las columnas de concreto. Y si usted construye las columnas de concreto, pues va a tener una estructura más segura porque está sustituyendo parte de la mampostería por un material mucho más fuerte, que es el concreto reforzado. Esa es la solución. Se puede hacer análisis más finos, sustituyendo, haciendo uso de los principios de sección transformada y transformando los elementos de concreto en una sección equivalente de mampostería, tomando en cuenta la relación del módulo de elasticidad del concreto al módulo de elasticidad de la mampostería, que con concretos de 210 kilos para las columnas y mampostería clase B, esa relación es como de 4:1. Entonces, se pueden hacer análisis de ese tipo para considerar los efectos de eso. Pero realmente, volviendo a la pregunta, si pongo la varilla en la primera celda a la par de la columna o me puedo alejar más, por lo menos en esos trabajos experimentales que hicieron, no se encuentra no se muestra de gran diferencia si se hace de una forma o la otra. ¿Ok? La siguiente consulta dice, ¿cuándo publican la nueva edición del Código Sísmico de Costa Rica? Bueno, me complace decirles que la Comisión del Código Sísmico entregó hace aproximadamente 15 días oficialmente la versión del futuro Código Sísmico a la dirección ejecutiva del colegio. O sea, la comisión ya terminó con la parte técnica de redacción. Eso no quiere decir que el código ya va a salir a la luz pública. Hay un proceso administrativo que se debe seguir eh, para que vean, hay una ley de la República que respalda al Código Civil. La ley es muy sencilla, es una página y lo que dice es, el gobierno de la República delega en el Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos la redacción de las normas sismo resistentes. O sea, el gobierno dice, tiene que haber una norma que permita diseñar contra sismo. ¿Quién tiene que hacerla? El Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos. Eso significa que nosotros entregamos el documento a la dirección ejecutiva. La dirección ejecutiva recibe ese documento, se lo manda a los 5 colegios que forman el Colegio Federado para que le hagan observaciones, comentarios, etcétera. Una vez que se revisan esos comentarios, nos lo devuelven, nosotros revisamos y hay algunas cosas de comentarios que decimos, no, eso no tiene nada que ver y nosotros nos responsabilizamos de lo que hay ahí. Y hay otras, porque nos ha pasado, con comentarios muy serios que dicen, sí, tiene razón la persona que está haciendo el comentario, ahí puede haber una omisión, ahí puede haber algo que, que tiene algún riesgo y hay que mejorarlo y eso significa que hay que sentarse y estudiar a ver qué diablo se le va a hacer.
Entonces, ese proceso, ¿cuánto dura? Puede durar mucho tiempo. Una vez que se han recogido las preguntas y se han contestado, tiene que ir a una asamblea de representantes. Y en la asamblea de representantes se hace una presentación del código y se somete a votación. Eh, Experiencias pasadas nos dicen que no siempre es fácil obtener la aprobación en la asamblea de representantes. Por ejemplo, en el, en el, la última vez que se hizo algo equivalente, que fue cuando se llevó a la Asamblea de Representantes los lineamientos para diseño sísmico de puentes, el Colegio de Arquitectos no quiso aprobar el documento, argumentando que ningún profesional en arquitectura había participado en la redacción de ese código sísmico para puentes. Y estaban en su derecho. O sea, eso es. La Asamblea de Representantes del Colegio es como la Asamblea Legislativa. En la Asamblea Legislativa puede pasar cualquier cosa, ¿no? Debido a esa situación hubo que hacer una negociación y la negociación fue relativamente simple. Se les dijo, vean, hagamos una cosa, aprobemos el documento como está y entonces que el Colegio de Arquitectos lidere la formación de una comisión donde se invita a todos los otros colegios, incluyendo el arquitectos, a que le hagan adendos al código para puentes sobre cuáles son los aspectos arquitectónicos o los aspectos de electricidad o los aspectos de topografía que se deben agregar a los puentes. Y se logró la aprobación de ese documento. Esa comisión se creó por parte del Colegio de Arquitectos, fue una comisión creada por el Colegio Federado y liderada por el Colegio de Arquitectos, y a mí me tocó ser el representante del Colegio de Ingenieros Civiles en esa comisión. Esa comisión trabajó durante año y medio y siempre yo asistí a todas las reuniones, yo tenía un interés muy particular sobre qué iba a pasar, ¿verdad? Y creímos que iba a haber una participación formal donde se iban a agregar algunos aspectos importantes, el colegio de topógrafos, el colegio del CIEMI y el tecnólogos participaban en la comisión, pero dijeron, nosotros no tenemos nada que poner, sean los arquitectos los que le agregan algo al código de puentes. Y después de año y medio, la comisión se cerró. Y se cerró por iniciativa del Colegio de Arquitectos o del profesional que representaba el Colegio de Arquitectos en esa comisión, porque dijeron, es que no sabemos qué agregarle. La parte sísmica, lo que nosotros hacemos, ya sea en viento o en sismo, son aspectos técnicos, son aspectos de fuerzas, están relacionados con la ingeniería estructural. ¿Ok? Pero les cuento que esas cosas suceden. Una vez que se logra la aprobación en la Asamblea de Representantes, tiene que sacarse un decreto y ese decreto tiene que hacerse a través de un ministerio del gobierno. Tradicionalmente se ha hecho con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes o se ha hecho con el Ministerio de Vivienda. Eso quiere decir que esa institución lee el documento, lo estudia y le hace observaciones y hay que contestarle a observaciones, etcétera. Y finalmente, cuando eso está, ya se logra el visto bueno del gobierno, entonces se entra en el proceso de edición. El proceso de edición es agarrar ese documento que está en Word y con dibujos en AutoCAD y pasarlo a un formato que pueda ser presentado ya sea en PDF o en un libro. Y eso toma tiempo y esfuerzo porque va a depender de cuántas personas se dediquen a hacer esa labor. En los últimos dos códigos, esa labor se ha contestado directamente con el editorial del Instituto Tecnológico. Y las experiencias no fueron muy gratas porque se les daba el documento, ellos lo escribían, lo devolvían y tenían errores y fue un proceso muy largo. Que el código del 2010 se tomó casi 2 años. A raíz de eso, la comisión le pidió al colegio que cuando se hizo el código de viento y el complemento de losas planas, que no se hiciera
formalmente con un editorial, sino que tratáramos de hacerlo internamente en el colegio y se hizo internamente en el colegio. Personal del Colegio Federado hizo el documento y fue un poquito más expedito, pero sí tardó su rato. Y finalmente, cuando se termina, sale a la luz pública. Resumiendo, nosotros ya cumplimos con nuestra labor, ya lo entregamos. Pero si nos va bien, ese código sale a la luz pública en un año, si nos va bien. Pero he contestado la pregunta. Vamos, va. Quedaba una. ¿Cuál es? ¿Qué pasa si se aplica el simplificado estrictamente y la casa falla? ¿De quién es la responsabilidad? La responsabilidad es muy claro, muy sencilla. Y no es el código sísmico, el capítulo de vivienda, el que lo dice. Es la ley orgánica del Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos. Claramente ahí se dice, el responsable es el que el colegio denomina como profesional responsable. Es el que firma los planos. Punto. ¿Cómo hace él para resolver el problema? Diseña él directamente haciendo diseño formal, diseña él haciendo diseño simplificado, contrata a un profesional para que le haga el diseño estructural y le da responsabilidad. Cualquiera de esas posibilidades existen, pero el responsable es el que firma los planos. ¿Ok? Esa es una situación bastante eh, clara y común. Eh, Aquí se ha puesto en práctica o se usa una práctica, a mí me da risa, ¿verdad? A mí hay mucha gente que me contrata para hacer diseños formales de vivienda, pero cuando uno les ofrece la inspección, no la quieren pagar, dicen que no, que para qué, que ellos mismos la hacen. Y me ha tocado dos situaciones donde ha pasado cosas menores y me han llamado, me dicen, aquí pasó algo, venga, vea. Y cuando llego me encuentro que modificaron lo que estaba en los planos. Y en las dos ocasiones, de hecho, las de Poncio Pilatos, me he lavado las manos, le digo, vea, en el plano mío decía que esto tenía que hacerse de esta manera, ¿va? ¿Cómo lo hizo usted? Usted dijo que usted inspeccionaba, usted hizo un cambio, usted es responsable. Entonces, no importa lo que diga el código, es lo que dice la legislación. Y la legislación dice el profesional que aparece como encargado del proyecto del colegio. Ese es el responsable. Nada más, Carol. Sí, señor, ya esas eran las que nos habían quedado pendientes. Ok, entonces vamos a continuar con el tema porque es poquito lo que nos hace falta. Mm, ¿Están viendo mi pantalla? Sí, La que señor, viene 1734. 1734. Ok, ahí fue donde nos quedamos. Vamos a hablar de esa sección, que es la que se encarga de hablar de la estabilidad de las paredes. Eh, Se recomiendan, permítame un momentico aquí para poner el puntero láser. Ok. En esa sección se dan las recomendaciones mínimas para proveer la estabilidad lateral a cada uno de los sistemas descritos. Tal vez lo que es importante es que la estabilidad lateral, evitar que se vayan de lado. Eh, si yo me imagino cualquiera de las paredes de una casa, ¿ven? Esta es la figura 1724, y tengo una casa con una distribución arquitectónica con paredes. Si yo me imagino, eh, vamos a ver, permítanme un momentico, porque si esta es mi pared, yo podría tener lo siguiente, yo podría tener una pared empotrada en la base y que tenga que soportar fuerzas laterales de viento o de sismo.
Si la pared tiene una altura H, y esta carga es W kilos por metro cuadrado, el momento que se da en la base aquí es W por H al cuadrado medios. Y el cortante que se da en la base es W por H. Ese es un modelo que se puede usar para diseñar el comportamiento de la pared. ¿Cuál es el problema de ese modelo? Bueno, que cómo aseguro un empotramiento. Eso quiere decir que la pared no se puede desplazar lateralmente, no puede bajarse y no puede rotar. Y eso significa que tengo que tener una placa muy grande de fundación y probablemente una placa muy profunda. Y eso es poco económico. Pero si alguien lo quiere hacer, lo puede hacer. El otro modelo que yo podría tener es suponer que en la base, perdón, que en la base yo tengo un apoyo simple y que tengo que soportar la misma carga distribuida W, la misma altura. ¿Qué pasa con esto? Eso se cae, porque yo tengo aquí un apoyo simple, o sea, tengo un gozno, y eso no soporta ningún momento. Entonces esto gira y se cae. Ese modelo, entonces, no me sirve, excepto que le haga una modificación. Si yo le doy un apoyo simple arriba, tengo aquí una reacción. Ahora va a tener una reacción vertical aquí. Una reacción horizontal en la base. Y ese modelo me funciona muy bien. Con una ventaja. Ahora la pared está simplemente apoyada abajo y arriba. Por lo tanto, el momento más grande se va a dar a la mitad de la altura. Entonces trata de formar así. Y el momento más grande es W por H al cuadrado entre 8. En este modelo está dividido entre 2, aquí está dividido entre 8. Lo que quiere decir que este sistema es ventajoso porque los momentos que tiene que resistir la pared son la cuarta parte de los momentos que tendría que resistir para este otro modelo. Además, el cortante para ese modelo es WH dividido entre 2. Lo que quiere decir que el cortante de este modelo también es ventajoso porque tiene que soportar la mitad del cortante que tiene este modelo. Y además tengo una tercera ventaja. Como esto es un apoyo simple, pues yo lo que necesito es un elemento que me soporte cargas verticales, que me permita y que soporte algo de cortante. Y las placas angostas y tradicionales que hemos visto tienen esa característica, no tienen que ser muy profundas, pueden ser angostas. Si el suelo tiene buena capacidad, van a transmitir van a producir esta reacción vertical fácilmente. Y si están ligeramente empujadas en el suelo por presión pasiva, van a poder desarrollar este empuje en una forma económica. Placas pequeñas me permiten hacer eso. ¿Cuál es el problema? Que tengo que tener este aporte. Y entonces, como esto me produce paredes más baratas, porque tiene que soportar momentos y constantes más pequeños que en este modelo, y además me permiten hacer fundaciones
más pequeñas, pues me interesa enormemente hacer esto. ¿Y cómo doy este apoyo lateral? Poniendo una viga corona. Esa es la principal función de la viga corona. La viga corona es una viga que trabaja acostada. No se deforma hacia abajo porque tiene la pared sosteniéndola por debajo. Si tengo unas ventanas muy largas o un portón muy grande, pues también se va a bajar hacia abajo. Pero la principal función de la viga corona durante el sismo es trabajar acostada. ¿Ok? Esa es la, la situación. Entonces, si la viga corona va a trabajar acostada y yo pienso, quiero saber qué es lo que le pasa a esta pared larga, entonces yo voy a decir que esta pared, dependiendo de para dónde empuje el sismo, se va a deformar así, así y así. Es decir, la viga corona se apoya en esta pared perpendicular y en esta pared perpendicular. En este otro sentido, esto es cuando el sismo va en esta dirección. Si empuje en el otro sentido, pues se deforma de la otra manera, ¿verdad? Pero si pienso en esta pared, si pienso en esta otra pared, y ahora el sismo viene aquí, esta pared se va a apoyar aquí, aquí y aquí. Las paredes perpendiculares son lo que le dan estabilidad a la pared. Entonces yo les hago la pregunta, ¿cuál es la viga corona más crítica? La viga corona más crítica es la que corresponde a las paredes que están en los aposentos más largos, más abiertos, la sala, comedor o la cocina. Porque cuando tengo aposentos pequeños como este baño, esta distancia es muy corta y entonces cuando enseño la viga, es una viga continua apoyada aquí, aquí y aquí. Entonces los momentos que tiene que soportar son proporcionales a esta luz al cuadrado o a esta luz al cuadrado. Entonces son las paredes largas las que dan problema. Y entonces ahí viene la razón de por qué en el capítulo de vivienda decimos separación máxima entre las paredes perpendiculares son 6 metros. Si yo quiero darle estabilidad lateral a esta es la pared que quiero evitar que se vuelque, entre esta pared y esta pared tiene que haber una distancia menor o igual a 6 metros. Así están hechas las tablas del capítulo. Vean que esta pared es de 3 metros, cumple, este de 2,60 cumple, este de 3,5 cumple. Pero vean esta pared del lado derecho. Aquí tengo 1, 2, 3 dormitorios, un baño. Aquí está la sala, cocina, comedor, sala, comedor y cocina. Esta pared de aquí tiene 9,10 metros. Está apoyada en esta pared y esta pared. Por lo tanto, cuando se viene el sismo empuja en este sentido, pues esta pared trata de hacerse así, o así, ¿verdad? En este caso, cuando tengo esta luz de 350, 263 metros, los momentos que tiene que soportar la pared son proporcionales a 3,5 al cuadrado o a 260 al cuadrado. Pero aquí son proporcionales a 9,10 metros al cuadrado. Entonces, estos momentos son muy grandes. Lo que quiere decir que si yo quiero dejar esta distribución arquitectónica, esta viga corona tiene que ser una viga corona mucho más fuerte y más reforzada que las que use aquí. Y esa es la razón de por qué, cuando se hace diseño formal, muchas veces las vigas corona no dan con 4 número 3. Hay vigas corona que hay que ponerles 4 número 5.
y muchas veces no pueden hacerse del mismo espesor de la pared, tienen que hacerlas más anchas. Cuando no se quiere ningún tipo de apoyo, pues tiene que hacerse eso. Si esa situación no existe, una forma de resolver ese problema es lo que dice el código aquí. Agarrar la viga corona que trae esta pared y proyectarla en el aire con esta línea de trazos a esta pared. ¿Qué pasa si eso se logra? Bueno, que entonces ahora esta pared se va a apoyar hasta aquí y hasta aquí. Y los momentos son proporcionales a 350 al cuadrado o a esta otra distancia que es 3 metros más 260, 560 al cuadrado. Y eso es mucho más económico. Entonces, para lograr que la separación entre paredes no exceda de 6 metros, yo puedo tirar esta viga aquí, entonces me queda aquí 260 y 3, 560 es menor que 6 metros, me cumple, y aquí tengo 350. Entonces, yo puedo proyectar ese elemento. Puede ser la viga de concreto que sirve como viga corona de esta pared, proyectándola en el aire hasta acá. También puede ser una viga metálica. Yo puedo poner un tubo de acero, ponerle una placa de acero apernada dentro de la viga corona esta y esa placa, a esa placa le sueldo el tubo y lo llevo aquí, pongo otra placa, hago una conexión y pongo ese elemento y ese elemento me va a funcionar como un puntal en tensión, compresión. Cuando el sismo me empuja la pared hacia afuera, trabaja en tensión. Cuando me la empuja hacia adentro de la casa, trabaja en compresión. Esa es una, esa es la situación que quiero buscar. La información que está en el capítulo o en la sección de diseño simplificado parte del hecho de que la separación entre los elementos que le dan estabilidad lateral a la pared que estoy revisando no superan los 6 metros. ¿Ok? Esa es la situación. Ahora no sé por qué no me borra estas. Ok, hablemos específicamente qué pasa cuando lo que quiero es darle estabilidad a paredes de mampostería o concreto reforzado. Dice, la distancia máxima entre las paredes perpendiculares que sirven de apoyo lateral no debe exceder de 6 metros. Estos sistemas pueden coronar con vigas de concreto reforzado o de mampostería. Ver la tabla 17.2b y la figura 17.2.5. Es decir, en ese caso de paredes de mampostería o de concreto, las vigas corona pueden ser vigas corona hechas de concreto reforzado, con dimensiones mínimas que están aquí y con lo que dicen estas tablas 17.2a y 17.2b. Y como mínimo tienen que estar reforzadas con 4 número 3 y aros número 2 a cada 20. La varilla número 2 dejó de fabricarse en el país. Para esto se pueden usar alambres grafilados sin ningún problema. No, eso no es pecado, es como acero longitudinal, donde esos aceros de alta resistencia y baja ductilidad no deben ser usados, pero para aros es factible en vivienda. En vivienda, en otros edificios no se deberían usar. La otra alternativa que permite el código es usar una viga corona hecha de mampostería. Dos viga bloques, un bloque superior con el canal hacia arriba, el bloque inferior es un viga bloque con el canal hacia abajo, y los aros metidos dentro de las celdas verticales y el acero longitudinal y todas las celdas rellenas. Esa es una alternativa viable. ¿Cuál es mejor? Estos sistemas han sido probados. Hay un proyecto de graduación hecho hace muchísimos años, que es el proyecto de graduación del ingeniero Enrique Guerra.
donde se probaron paredes de mampostería, fallándolas, se demostró que tienen la capacidad estructural adecuada para vivienda, ¿verdad? Ese es el asunto, y pueden tener un comportamiento dúctil. Y no solo tengo que poner las vigas, sino que tengo que cumplir con las tablas. Vean que habían dos tablas, la 2A y la 2B. La 2A es para las zonas 2 y 3. ¿Se acuerdan que el país está dividido en tres zonas? 2, 3 y 4. Bueno, para las casas que están en la zona 2 y 3 se usa la 2A. Y para las que están en la zona 4, que son las dos penínsulas, la parte central del país, se usa esta tabla. Entonces aquí tengo el espesor de la pared, 10, 12 o 15 centímetros. Tengo la separación máxima entre las paredes perpendiculares a la que le estoy dando estabilidad. Si la separación entre paredes es menor a 4 metros y los bloques son de 12, pues la viga corona tiene que armarse con 4 varillas número 4. Si es con 15 centímetros, es con 4 número 3. Y las dimensiones de la viga corona es de 12 por 20 o 15 por 20. Si voy a usar 12 por 20, tengo que ponerle las 4 número 4. Si voy a usar 15 por 20, puedo ponerle 4 número 3. Y así sucesivamente. Entre más grande sea la luz, más grande son los esfuerzos de flexión que tiene que soportar la viga corona y más refuerzo tengo que ponerle. Vean que esta, para la zona 4, que es de mayor riesgo sísmico, hay varillas largas. ¿Dónde se obtuvieron estos valores? El proyecto de graduación del ingeniero Mario Contreras. Ahí están los cálculos estructurales que respaldan eso, en una forma conservadora. La otra situación que se vuelve importante no es solo ponerle la viga corona. Para que ese modelo del apoyo simple en la base y el apoyo simple arriba funcione, yo tengo que tener un buen anclaje de la pared a la viga corona. ¿Y cómo logro el anclaje de la pared de mampostería a la viga corona? Con las varillas verticales. Las varillas verticales tengo varias posibilidades. Una posibilidad es dejarla recta. Y yo no quiero que esta varilla se zafe durante el sismo. Entonces, si la quiero dejar recta, tengo que calcular la longitud de desarrollo. Y la longitud de desarrollo dice la ACI que para los concretos que se usan tradicionalmente en vigas corona, 210 kilos por centímetro cuadrado, y para 0 grado 40 o grado 60, eso tiene que ser aproximadamente 50 diámetros. Y yo estoy usando como acero vertical una número 3, que tiene un diámetro de 0.95, lo vamos a redondear 1 centímetro, 50 por 1, quiere decir que yo esta varilla tengo que meterla por lo menos 50 centímetros. Y si es una varilla número 4, el diámetro es 1.27, 50 por 1.27 me da como 60 centímetros. Lo que quiere decir que esto, aunque es una posibilidad, es poco práctico, porque si yo necesito tener aquí 50, 60 centímetros, tengo que tener un recubrimiento en la parte superior, eso me obliga a hacer vigas corona de 55, 60 o 70 centímetros de peralte, y eso es muy caro. Pues la otra posibilidad que tengo es anclar las varillas verticales con un gancho estándar de 180 grados y usar aquí una distancia que se llama LAG, que está definida en el capítulo de concreto. Esto anda alrededor de 25 diámetros. Entonces, esta distancia, si estos son 25 diámetros, esto es una varilla número, estos son 25 centímetros, más 5 de recubrimiento, tengo vigas corona de 30 centímetros. Pero tengo que hacerle un gancho de 180 grados con un ancho de 8 diámetros y la pata vertical debe andar en el orden de 6 centímetros como mínimo. Si yo no cumplo con esto, voy a tener problemas. Si yo dejo la varilla recta, pero es menor que esta distancia, se me va a zafar. Y si yo no le hago un gancho bien hecho a esto, también se me va a zafar. ¿A qué me refiero que se va a zafar? Lo que vimos en Cinchona, ven estas paredes. Estas paredes no estaban ancladas a la viga corona, y simplemente se zafaron y la pared se trató de volcar. Aquí se cayeron las vigas corona y aquí se produjo. Cuando hablamos de estabilidad lateral, esto es lo que estamos tratando de evitar, que la pared se vaya de lado. Entonces, tengo que tener
ese acero en las vigas corona y tengo que tener el acero vertical de las paredes bien anclado dentro de la viga corona. Otro caso de cinchona. Aquí la viga corona se interrumpió y se caen las paredes. Y una pared mampostería le cae a una persona y la mata. O por lo menos la hiere, ¿no? Vean estas paredes en el terremoto de Chile del 2010. Esto en la ciudad de Talcahuano. Mampostería sin reforzar, ladrillo, ¿lo ven? Sin varilla. Y esta pared que estaba aquí, un balcón, y esta pared que estaba aquí, terminaron aquí en el suelo. En el caso de las paredes de paneles o baldosas horizontales y verticales de concreto prefabricado. De nuevo, la distancia máxima entre las paredes perpendiculares que sirven de apoyo lateral no debe exceder de 6 metros. Estos sistemas se pueden coronar con vigas de concreto reforzado iguales a las recomendadas para las paredes de mampostería. A estos sistemas prefabricados yo le puedo poner vigas de concreto reforzado con el acero que decían las tablas anteriores. Es una posibilidad. Pero se pueden hacer otras alternativas. Dice, para paredes con una distancia entre soportes laterales, o sea, paredes perpendiculares menores a 4 metros, se puede coronar con un perfil de acero laminado en frío de 10 centímetros con un espesor de por lo menos 2,38 milímetros. La unión entre estos elementos para lograr la continuidad estructural necesaria se puede hacer soldando una placa de acero de 10 por 30 por 0,32 centímetros detrás de la unión. También se puede usar la solera de madera de 5 por 10 centímetros unida con una placa como la mencionada anteriormente. Dicha placa debe atornillarse y clavarse como se ve en la figura 1729. Es el mismo problema. Yo tengo una pared con baldosas horizontales o verticales, tengo las columnas, yo tengo que tener una buena conexión entre la pared y el elemento que me va a funcionar como viga corona. En los sistemas prefabricados a veces no se le llama viga corona, se le dice una solera de acero o de madera, pero la función es la misma, tiene que trabajar acostada. Entonces, las varillas verticales que vienen dentro de las columnas prefabricadas tienen que ser dobladas como mínimo y preferiblemente soldadas a la pieza de acero o dobladas y clavadas con grapas de cerca a la pieza de madera. ¿Ok? El tamaño de esa pieza debe decir un perfil de acero laminado en frío, un RT de 10 centímetros de ancho y con un espesor de por lo menos 2,4 milímetros. Este espesor es donde más problemas se da. En Cinchona vimos varias casas que se construyeron, se puso el perfil de acero, se doblaron las varillas, hizo todo, pero usaron perfiles de 1,5 milímetros y se doblan como un chicle. ¿Ok? Y también se permite usar piezas de madera de 5 por 10 centímetros. Madera semidura. ¿Cuáles son las maderas semiduras? Yo los invito a que busquen en el catálogo de productos de concretos, están las listas, al final en un apéndice están las listas de lo que son maderas duras o semiduras, y en el libro sobre diseño de madera del ingeniero Juan Tuc están clasificadas. Si se usan madera muy suave, de nada sirve, eso se desgarra. ¿Qué otras cosas tengo que ponerle atención? Separación máxima entre columnas 1,5 metros, porque cuando tengo separaciones muy grandes, la luz de la viga corona trabajando acostadas se me incrementa y los momentos son proporcionales a la luz al cuadrado. Entonces, si usted tiene columnas a cada 2 metros en lugar de 1,5, pues lo que va a suceder es que usted tiene que hacer un cálculo, ir 2 entre 1,5, que es 1,33. Si lo elevo al cuadrado, eso le da 1,78. O sea, los momentos que tiene que soportar esta pieza solera, esta viga corona, son 1,78 veces más grandes si esta separación pasa de 1,5 a 2 metros. Por eso el código dice, quiere usar diseño simplificado, máximo separación entre columnas 1,5 metros. En la futura versión del código sísmico, permitimos pasar de 1,5 metros a 2 metros, pero exigimos que todas las columnas prefabricadas sean pretensadas.
y se exige que no haya una varilla aquí, sino que haya un perno que se meta dentro del anclaje que se usa para la pretensión. Estas piezas de madera trabajan acostadas. Las piezas de madera o los perfiles de acero laminado en frío vienen con un largo luminal. Entonces, muchas veces yo tengo una pared de 8 metros de largo y el perfil de acero me lo venden en 6 metros de largo. Tengo que hacer una junta y esa junta tiene que tener la capacidad de seguir funcionando acostada. Entonces, cuando hago una junta entre una pieza y la otra, tengo que ponerle una placa de 30 por 10 en un octavo y soldarla todo alrededor, sea capaz de transmitir la carga. Si la viga es de madera, le pongo la misma placa y le clavo 4 tornillos o 4 clavos a cada lado. Estos detalles son muy importantes. Es muy común ver casas prefabricadas donde tengo la pieza de acero y se acaba y le arriman 8 y le meten unos punticos de soldadura. Cuando se viene el sismo, eso se zafa. Para paredes con una distancia entre soportes laterales mayores de 4 metros se debe coronar con un perfil de acero laminado en frío como se define en la tabla 17.6. Para estos casos no se permite el uso de una solera de madera. O sea, cuando la separación entre las paredes supera los 4 metros, ya no se pueden usar vigas corona de madera o soleras de madera. Cuando se trata de baldosas verticales, es el caso crítico, que lo hablamos en la presentación pasada, la unión entre la pared y la viga corona o solera se hace por medio de al menos 2 números 3 verticales debidamente ancladas en la baldosa. Entonces, vean, vigas para paredes de concreto prefabricado con una luz que supere 4 metros. Con baldosas horizontales tengo esta situación y con baldosas verticales tengo esta situación. Para cada una de ellas tengo una especificación para las zonas 2 y 3 y otra para la zona 4, que es la más brava. Aquí hay luces que no pasen de 5 metros y que no superen 6 metros. Vean que cuando tengo baldosas verticales, que es una condición crítica, estoy en la zona 4 y tengo paredes con una separación máxima de 6 metros, ya tengo que usar un tubo, ya no puede ser un canal, tengo que usar un tubo rectangular de 5 centímetros por 15 centímetros en 2.4. O un canal de 5 por 15. Vean que aquí ya son de 15, no son de 10 centímetros como en estas zonas, porque los esfuerzos son más grandes. Entonces, las tablas están claramente indicadas. ¿Qué pasa cuando eso no se respeta? Después hinchona. No sé si todos están familiarizados con este símbolo. Esto es un símbolo internacional. Eso quiere decir que esta casa fue inspeccionada después del terremoto. Y aquí tiene un símbolo. Quiere decir que ahí hubo personas, por lo menos, heridas. Vean situaciones. Vean lo que pasa cuando mezclo paredes. Tengo aquí paredes prefabricadas y aquí tengo una pared de bloques. ¿Cómo las integro? No se puede. Los diseños simplificados, todas las paredes son iguales. Vean estas baldosas aquí donde se cayeron. Y esta es la famosa columna eléctrica, como esta que tiene aquí un toma. Para que este toma sea alimentado, tiene que ir un tubo eléctrico dentro de la columna, que le quita algo de capacidad estructural a la columna. Pero, el problema más grande es que para conectar el alambre eléctrico aquí al sistema eléctrico, yo tengo que poner estas cajas octogonales. Entonces los electricistas cortan el perfil de acero. La solera de madera la cortan para poder meterlo. Y cuando la cortan, vean lo que pasa. Usted tiene un perfil que es así, que está soportando cargas en este sentido. Tiene una capacidad. Pero ¿qué pasa cuando corto aquí para poder meter los cables eléctricos? Que entonces ahora la pieza queda así. La fuerza es la misma, porque las paredes son las mismas, pero la resistencia de esto es sustancialmente menor. ¿Qué pasa aquí? Se deforma lateralmente y donde se deforma lateralmente permite que las baldosas se caigan.
En la próxima versión del código sísmico pusimos unos requisitos muy serios de cómo hacer esta conexión para diseño simplificado con las famosas columnas eléctricas. Vea que eso no depende de quién le compren el sistema prefabricado. Esto es un problema del electricista y del profesional que revisa esto. Vean en la misma casa, pero fotografiada por afuera. Vean las baldosas aquí. Si estas baldosas caen en el interior y hay una persona adentro, por lo menos una buena cicatriz les deja. La otra cosa, si ustedes se dan cuenta, estas columnas están separadas 2 metros. Esta casa no cumplía con esos requisitos que tenemos en el capítulo de vivienda. Y la situación más crítica son estos famosos paneles verticales. Son verdaderos castillos de naipes. Mi recomendación es tratar de evitarlos a toda costa. Aquí vean que se había dejado unas varillas saliendo de estos elementos verticales, pero no se les puso una viga corona, sino que se puso la cercha, la cuerda inferior de la cercha, y no sé si se soldaron o no, pero simplemente se desprendieron. En esta baldosa no hay ningún elemento, no hay ninguna varilla saliendo, y se ve cómo se desplazaron, y aquí se cayeron, y aquí se cayeron. Esto es otra casa, también en el mismo terremoto. Vean las baldosas en el suelo. Eso mata personas. Aquí tenemos un sistema de baldosas horizontales, prefa. Esto no es una casa, pero demuestra claramente por qué en diseño simplificado tengo que tener una cantidad mínima de paredes en el sentido norte-sur y en el sentido este-oeste. En este caso solo tenía paredes en un sentido y el sismo, como no estudio ingeniería, cargó en el sentido más débil. Tenemos este efecto dominó. Yo tengo que tener elementos perpendiculares, paredes perpendiculares para darle la estabilidad lateral, y no simplemente se vuelcan. Paredes delgadas a doble forro con estructura interna de acero o madera. Esas son muy livianas, el sismo casi no les hace nada, pero son muy vulnerables al viento. Y en el código de viento tenemos requisitos muy serios para este sistema estructural. La estabilidad lateral para este sistema de paredes se logra utilizando una viga corona, una viga medianera de acero madera con las dimensiones y características que se definieron para las paredes. Cuando se definieron lo que tenía que tener las paredes, pues ya se estaba contemplando la estabilidad lateral y entonces se dice que los marcos, que el elemento que va aquí coronando tiene que ser una pieza de madera mínimo de 5 por 7,5 o una pieza de acero calibre 20 como mínimo. Y están las tablas que dicen cuáles son el, el, las dimensiones y los espesores de esos canales arriba. Dice, aunque la propuesta presentada parece ser muy conservadora y redundante, la necesidad de usar elementos horizontales en la corona y a media altura de la pared obedece a la intención de que la misma se comporta como un marco arrostrado cuando funciona como muro de corte. O sea, uno de los problemas de este sistema es cuando las cargas, el problema de estos sistemas es cuando tratan de soportar cargas como muro de corte en el plano. ¿Cómo se hace esta conexión? Si son piezas de madera, un clavo. Si son piezas metales, unos punticos de soldadura. Por lo tanto, esto no se comporta como una conexión de momento. O sea, esto que es un ángulo recto, la conexión que existe hace que cuando esto se deforma lateralmente,
Entonces esto se va a hacer así. Esto se va a hacer así. ¿Ok? Entonces, el comportamiento en el sentido paralelo de estas paredes es complicado porque estas conexiones son conexiones flexibles. ¿Qué es lo que le da rigidez al sistema? Los forros. Las láminas de fibrolito, las láminas de plywood, la tablilla, el plysen, lo que ustedes quieran poner aquí, funcionan como elementos que toman tensión diagonal. Es decir, se forman aquí unos puntales que trabajan en tracción o en compresión, dependiendo para dónde vaya la fuerza. La lámina de forro tiene esa capacidad si está bien pegada al marco. Y por eso los tornillos iban con una separación máxima de 3 metros, perdón, de 30 centímetros. Y estos elementos deberían ser de 5 centímetros como mínimo para que haya por lo menos 2,5 centímetros en las juntas. Y se establecían 5 diámetros entre el borde de la lámina y el clavo o el tornillo que se usa ahí. Dice, funciona como muro de corte. Es decir, aquí tenemos el comportamiento. Tengo los marcos y es el forward que funciona como una relación diagonal. ¿De dónde salió esto? Bueno, una de las empresas que promueve estos sistemas con marcos de acero y láminas de fibrocemento hizo varias pruebas con estos sistemas en la nave. Y nos dimos cuenta que las paredes tenían alguna capacidad. Y la única forma de explicar esa capacidad fue considerando la contribución que tiene el forro. Entonces, si vamos a usar ese sistema, piensen que uno de los elementos estructurales más importantes es el forro. Hay muchos materiales, algunos más fuertes, algunos de esos. El gypsum es un material muy bonito, pero no tiene capacidad estructural. Usted tiene que tener aquí una lámina fuerte, puede ser rock, puede ser fibrocemento, cualquier elemento, pero tiene que tener una capacidad. Hay un proyecto de grabación que es del ingeniero Alan Leal, donde se usaron varios modelos y se fueron calibrando las pruebas de laboratorio que hicieron en la nave con los modelos estructurales y se llegó a determinar cuál es el ancho de estas bandas y hay un modelo que funciona bastante bien para casas de una planta. Casas de 2 plantas, y ahí la cosa cambia, por eso en el capítulo de vivienda, el diseño simplificado permite solamente, para poder usar el diseño simplificado con este sistema, solamente un piso de altura. ¿Ok? Y cuando usted ya apoya aquí un entrepiso, por más liviano que sea, y le monta una pared arriba, ya las cosas cambian radicalmente. Esos sistemas son usados muchísimo, sobre todo en Estados Unidos. En Estados Unidos no es que no se vean casas hechas en bloques o casas hechas en concreto, sí se ven, pero muy poco. Lo que más se ven son paredes livianas como estas. En muchas partes de Estados Unidos hay sismo, en otras partes no hay sismo, pero ellos tienen tornados y tienen huracanes. Y entonces, ¿cómo han resuelto ellos la capacidad soportante de estas paredes cuando tienen que usar como muro de corte? En los extremos ponen un elemento muy fuerte. Aquí traigo el marco de madera tradicional que tiene este color más clarito y le pongo este elemento fuerte. Tengo aquí unas piezas de madera dobles en los costados, una en el centro. Tengo unos anclajes, unos herrajes de acero que los fijo con tornillos a la pared, que tienen un perno de anclaje, quieren funcionar. Esto lo enseño para que vean que en el código de viento para estos sistemas se propuso un sistema como este.
Y hay detalles de los herrajes, cómo deben fijarse, cuánto se tiene que meter el perno dentro de la fundación, etcétera. Finalmente, las paredes delgadas a doble forro con estructura interna de acero madero, dice, para darle continuidad a los elementos que forman la corona, se deben usar placas de acero de 7,5 por 30 por punto 16 centradas en la unión. En el mismo caso que no alcanza la pieza para todo lo largo y tengo que hacer una conexión, ahí hay detalles de cómo deben hacerse. Cuando el marco es de acero, se debe soldar en forma continua en todo su borde. Cuando el marco es de madera, debe fijarse con 4 tornillos y 4 clavos de 5 centímetros. La distancia máxima entre los apoyos laterales es de 6 metros. Paredes tipo emparedado, núcleo de estereofón o de poliestireno con mortero lanzado de unos costados y agarrado, perdón, a una malla de acero. Dice, estas paredes deben tener una viga corona de concreto reforzado. La misma se debe colar en un espacio no menor a 20 centímetros de altura que se obtiene al remover el núcleo de espuma expandida en la parte superior de la pared. Dicha viga debe reforzarse con un mínimo de 4 números 3 continuos que deben quedar embebidas en la parte superior de la malla del resultado, tal y como se muestra en esta figura. Entonces, ¿qué hay que hacer con estas paredes? No poner el mortero hasta arriba, sino dejar por lo menos 20 centímetros sin mortero, colocar 4 número 3 amarradas con alambre a la malla y llenar esto de concreto. ¿Ok? Eh, he oído menos 2 empresas o representantes de 2 empresas que venden estos productos que dicen que esto es innecesario y que la malla es suficiente. Pero cuando me lo han dicho, le digo, ¿ustedes tienen pruebas de laboratorio? Siempre se han quedado callados. Esta foto me viene acompañando a mí desde hace mucho rato. Yo estaba trabajando en la zona de Batán, en Limón, cuando se vino el terremoto de Limón, y pude ver, sacar esta fotografía de este sistema de baldosas verticales. Vean cómo quedaron aquí en el suelo. Porque estaban arrimados y lo que había arriba eran cerchas de madera y unas piezas de madera. Esto estaba arrimadito y se caen. Con eso terminamos la presentación y no sé si tienen alguna pregunta. Carol, ¿tenemos preguntas? Sí, señor, tenemos 5 preguntas por acá. Ok, Vamos a ver, dice, la primera es anónima. El código no menciona el diseño de la estructura de techo para el diseño simplificado. ¿Se debe realizar un ex- diseño formal únicamente? excelente pregunta. Vean, usted me habla del diseño del techo. Eh, tuvimos, por lo menos en los últimos 15 años, hemos recibido unas 6 o 7 preguntas dirigidas a la comisión eh, en la misma línea de pensamiento. Una que decía, ¿a dónde están las tablas para las vigas de entrepiso? ¿A dónde están las tablas para el acero de las losas de entrepiso o las viguetas prefabricadas de entrepiso? En el capítulo de vivienda, ¿por qué no aparecen? Bueno, muy sencillo. Porque el capítulo de vivienda del Código Sísmico es para resolver los problemas de fuerzas de sismo. Las cargas gravitacionales, el peso de los elementos y todo eso tiene que ser responsabilidad profesional. Si la persona no sabe diseño estructural, bueno, contrate a una persona que por lo menos le diseñe el entrepiso o le diseñe el techo. Nunca va a aparecer eso. La comisión no se va a meter en eso, es su responsabilidad profesional. ¿Ok? Y he visto situaciones críticas en ese sentido. Y las veces que las he visto, realmente vienen con la misma situación. A alguien se le ocurre la bellísima idea de usar tejas. Todos han oído ese cuento popular.
Mira, a Fernando se le corrieron las tejas, o a María se le corrieron las tejas. ¿Qué significa eso? Que se volvió loco. ¿Y de dónde viene eso? ¿Por qué el hecho de decir que a una persona se le corrieron las tejas está asociándose a que se volvió loco? Bueno, durante los terremotos, y sobre todo en el terremoto de 1910 en Cartago, cuando las tejas están apenas puestas en el techo y el suelo se mueve, las tejas se deslizan. Y en el terremoto de Samaraí, Nico, ya vimos una cantidad enorme de casas viejas que tenían teja, con todas las tejas abajo. ¿Y qué le pasa a una persona cuando le cae una teja en la cabeza? Se vuelve loca. Del dolor. Todo tiene que ver cómo sale Carrillo. Entonces, he visto en varias ocasiones techos de teja con problemas de deformación y colapsos parciales de techos, porque no se preocupan de revisar, de diseñar el techo para las cargas gravitacionales. Un techo de teja puede pesar 12 veces lo que pesa un techo convencional hecho con lámina ondulada corriente. 12 veces más. Otro caso de los problemas de los techos que no aparecen en el diseño de cargas gravitacionales. Lo vi el año pasado, bueno, el antepasado, una casa muy buena, vieja, pero muy fuerte, ahí en Los Yoses. Y la señora, dueña de la casa, con una idea muy ambientalista, dijo, voy a ahorrar energía, voy a poner paneles solares en el techo. Y llenó el techo viejo con paneles solares que en teoría casi no pesan. Pero en este caso vencieron la capacidad estructural del techo y el techo colapsó parcialmente en dos sectores. Es responsabilidad del profesional calcular y diseñar los elementos para cargas verticales o gravitacionales. Cerchas, vigas de entrepiso, viguetas de entrepiso, largueros de techo, eso es responsabilidad del profesional. Y no lo voy a encontrar nunca en el capítulo de vivienda. Siguiente pregunta. Dice aproximadamente cuánto sale la próxima versión del código sísmico. Ya lo Del código contesté. sísmico, sí. Ya lo contesté hace un rato con la larga explicación que di. Ok. Listo. La siguiente dice, respecto a la viga corona para estabilidad lateral en paredes de más de 6 metros, ¿cuándo Hay se que recomienda? diseñarla. Hay que diseñarla. El límite que tiene diseño simplificado es 6 metros máximos de separación. Si usted necesita hacer una viga corona que supere 6 metros, hay que calcularla. Haga el cálculo estructural, haga diseño formal. No sé si le queda claro a la persona. Claro, no le estoy oyendo, tiene el micrófono apagado. Ah, perdón. Sí, Sí, que tiene, es anónima, entonces no sé si la persona, tendría que colocarlo aquí si le quedó claro sí, ok. la respuesta. La siguiente dice, el perfil conocido como solera, ¿cuál es su posición hacia abajo o el perfil hacia arriba? Esto debido a las prácticas de construcción que colocan esta solera Ok. con el perfil. Permítame un momentico para, voy a dibujar. Me imagino que usted se refiere, vamos a ver, si es un perfil tipo canal, yo lo puedo poner así o lo puedo poner así. Como las cargas son en este sentido, me funciona igual de cualquiera de las dos maneras. La capacidad estructural es la misma. Aquí está el eje neutro y me aguanta lo mismo. El problema de colocarlo con la boca hacia arriba como esta es que el agua puede ingresar y se me acumula aquí adentro y me empiezo a oxidar. Entonces mi recomendación es colocarlo de esta manera. Creo que esa es la intención de la pregunta.
La siguiente, Ok, la siguiente dice, respecto a la recomendación de estabilidad lateral, lateralmente las paredes por medio de viga o corona y teniendo en cuenta lo que se recomienda en los comentarios al código sísmico respecto a las fundaciones, deben formar cuadros cerrados, sí, según la figura 17.4. Es recomendable replicar una viga de amarre en la fundación que genere redundancia a esta viga corona adicional para correcto, estabilizar la pared. correcto. Mi recomendación es que las vigas de fundación sean un espejo de las vigas corona, o al revés. Y con cuadros cerrados, no dejar espacios abiertos muy grandes. Ese es el gran secreto. Eso es más importante que cualquier cálculo numérico que hagan. Ese principio de tener cuadros cerrados en las coronas y cuadros cerrados en las fundaciones es una de las cosas que más redundancia y seguridad le da a la casa. Y muchas veces el costo adicional es ridículo, ¿va? Es correr un poquito más una viga. Así que eso es una buena práctica. Y la última que tenemos por acá dice, ¿el sistema de Facoli presenta alguna ventaja con respecto al sistema tradicional de paneles verticales? Eh, no sé si le puedo contestar. Vamos a ver. La última vez que oí hablar de ese sistema, eh, tenía una morfología muy diferente a lo que yo había visto la última vez. Por lo menos para mí, que tengo muchos años de estar en la calle, yo creo que ese es, puede ser mi criterio, puede ser que esté equivocado, pero me parece que es uno de los sistemas que ha sido más modificado a lo largo del tiempo, ¿verdad? Eh, hace unos años, ese sistema a mí me preocupaba mucho por las conexiones, no tanto por el sistema en sí, porque el sistema en sí era bastante fuerte, sino por las conexiones. Eh, no sé, ese sistema, para efectos prácticos, hay que visualizarlo como un sistema de baldosas verticales, de acuerdo a lo que yo tengo en mi cabeza de lo que me recuerdo del sistema. Esas son las consultas que teníamos, don Álvaro. Ok, Muchísimas gracias. yo les voy a pedir algo. Después de la primera charla me llegaron a mí un montón de correos electrónicos preguntándome cosas. Y mucha gente me preocupó, me preguntó si existía la posibilidad de dar un curso de diseño de vivienda. A mí no se me había ocurrido que alguien tuviera interés en eso. Yo creo, por eso tradicionalmente hemos dado el curso de mampostería. Ahora, en la- a finales del mes entrante, vamos a dar el curso de acero, el módulo uno. ¿Cuál es el problema de una vivienda? Por más pequeña que sea, que como yo tengo que diseñar las cargas gravitacionales, yo tengo que saber de diseño de acero, tengo que saber diseño de madera, tengo que saber diseño de concreto, tengo que saber diseño de mampostería, si voy a hacer diseño formal. Entonces, eh, si se va a dar un curso, pues si eventualmente yo me metiera a preparar un curso para diseño de vivienda, yo pensaría en hacer diseño formal. Y para eso tengo que conocer cómo calcular las fuerzas de sismo y tengo que tener conocimientos básicos de concreto, acero, madera y mampostería. Entonces, probablemente lo que se va a decir es, bueno, el curso se puede dar, pero el requisito es que las profesionales que lleven el curso hayan llevado los cursos de acero, madera y mampostería, ¿verdad? Esa es una situación. Pero todo eso se los comento porque sí me gustaría, si van a llenar encuesta esta vez, o que por lo menos a Carol le hagan llegar cuántos de ustedes estarían eventualmente interesados en llevar un curso de diseño de vivienda. Pensando en un curso donde se agarre una casa de dos plantas y se le haga el diseño completo. Esa es la petición que lo pongan por escrito, por favor.
Muchísimas gracias, don Álvaro. Ya habilita el chat para que me coloquen ahí las personas que desean, que están interesados en este curso para así hacer el sondeo. Mientras tanto, voy a pasarles la encuesta, como dice don Álvaro, para que por favor nos ayuden a evaluar esta conferencia y la primera parte que fue la semana pasada. Y sin más, damos por finalizada la conferencia. De nuevo, muchísimas gracias, don Álvaro, Mucho eh, gusto. por su tiempo No, con mucho gusto. y, y ahí estamos en contacto para si llegáramos a abrir este curso, que veo Ok. que sí hay bastantes Yo me interesados. voy a retirar y les agradezco por la participación. Veo que hay interés en el tema. Así que Sí. buenas noches a todos. Buenas noches, muchas gracias.